Top 10. Misterios de las matemáticas antiguas. Misterio número 10. ¿Quién fue el primer ser humano que contó? Detente un momento y piensa en lo siguiente. Antes de los números, antes de las palabras, antes de la escritura, hubo un instante, uno solo, en el que un ser humano hizo algo que nunca se había hecho antes. No construyó una herramienta, no encendió fuego, no pintó una cueva, comparó. Y en ese acto silencioso, nació el conteo. Cuando pensamos en el origen de las matemáticas, solemos imaginar tablillas de arcilla, símbolos extraños, o marcas en huesos antiguos. Pero este misterio es diferente, es más profundo, porque el primer conteo no dejó rastros, no dejó objetos, dibujos, no dejó tecnología. El primer conteo fue un acto mental, una chispa invisible en la mente de alguien. Por eso la pregunta no es ¿dónde se encontró el primer número? La pregunta real es mucho más inquietante. ¿Quién fue el primer ser humano que entendió que dos cosas podían corresponderse con otras dos cosas? Contar no es decir 1, 2, 3, eso vino mucho, mucho después. Contar, en su forma más primitiva, en su esencia más pura, es reconocer cantidades, es comparar grupos, es notar equivalencias, es detectar que algo falta o sobra. Es pasar de simplemente ver cosas a relacionarlas mentalmente. Antes del conteo, el mundo era solo experiencia sensorial. Más ruido, menos comida, más sombras, menos animales. Después del conteo, el mundo empezó a organizarse. La realidad, por primera vez, empezó a tener un orden numérico. Imagina esta escena de hace miles de años. Un ser humano, quizás uno de nuestros ancestros lejanos, observa un pequeño grupo de piedras en el suelo. Luego, levanta la vista y observa un grupo de animales a lo lejos. Y sin palabras, sin símbolos, sin que nadie se lo haya enseñado, hace algo extraordinario. Algo extraordinario. Empareja mentalmente una piedra con un animal, otra piedra con otro animal. Ese momento, ese exacto instante de correspondencia, es el verdadero nacimiento de la matemática. No fue un descubrimiento social, no fue un avance cultural, no fue algo enseñado, fue una revelación individual y silenciosa. Aquí está lo más frustrante para la ciencia y para los arqueólogos. Ese primer acto de contar no podía fosilizarse. No hay huesos marcados que lo demuestren. No hay piedras alineadas que lo certifiquen. No hay artefactos que lo prueben. ¿Por qué? Porque el conteo ocurrió antes de la necesidad de registrarlo. Primero fue el pensamiento abstracto, la idea. Después, mucho después, vino la marca en la madera, el nudo en la cuerda, el símbolo en la arcilla. Y eso hace que este misterio sea único y fascinante. Sabemos con certeza que ocurrió, pero nunca podremos señalar un lugar o un momento exacto en el mapa de la historia. Sin embargo, hoy sabemos algo importante que nos da una pista. El cerebro humano, y no solo el humano, tiene una capacidad innata llamada percepción de cantidad. Incluso sin lenguaje, incluso sin educación formal, incluso sin influencia cultural. Los seres humanos podemos distinguir de forma natural entre 1 y 2, entre 2 y 3, y entre pocos y muchos. No necesitamos contar para saber que un grupo es más grande que otro, si la diferencia es obvia. Esta habilidad es biológica, no cultural. Está cableada en nuestro cerebro. De hecho, existe un fenómeno fascinante que todos experimentamos a diario sin darnos cuenta. Cuando vemos hasta 3 o 4 objetos, sabemos cuántos hay de inmediato. No necesitamos contarlos uno por uno. Lo sabemos sin pensar, sin esfuerzo. Esto se llama subitización. Es una forma de conteo instantáneo, un vistazo numérico. Y probablemente fue el primer paso en este largo viaje. Antes de aprender a contar de forma secuencial, ya reconocíamos pequeñas cantidades de un solo golpe de vista. El primer ser humano que contó no empezó con 10 ovejas o 20 frutos. Empezó con 2 o con 3. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más reveladora. Los bebés humanos, mucho antes de poder hablar, antes de entender el concepto de los números, ya pueden notar cuando un objeto desaparece de un grupo pequeño, cuando una cantidad cambia,
cuando algo no cuadra visualmente. No saben decir falta uno, pero su cerebro lo detecta, lo sienten. Esto sugiere algo profundo. El conteo no nació como un conocimiento complejo y adulto. Nació como una percepción casi infantil, una maduración natural de nuestra cognición. El primer ser humano que contó no aprendió matemáticas en una clase. Simplemente, su cerebro maduró hasta un punto en el que pudo hacer esa conexión. Claro, algunos animales también pueden distinguir cantidades pequeñas. Las aves pueden saber si falta un huevo en su nido, y algunos primates pueden notar cambios en grupos de objetos. Pero hay un límite fundamental. El ser humano dio un paso más allá, un salto cualitativo gigantesco. No solo detectó diferencias entre grupos, estableció correspondencias abstractas, la idea de que esta piedra representa a ese animal, uno a uno, elemento a elemento. Eso es pensamiento abstracto. Eso es algo completamente nuevo. Eso es, hasta donde sabemos, exclusiva y profundamente humano. Este misterio no trata realmente de números. Trata del momento exacto en que la mente humana dejó de simplemente reaccionar al entorno y empezó a compararlo conscientemente. Es el origen de todo lo que vino después. La contabilidad, la planificación para el futuro, la anticipación de necesidades, la idea misma de suficiente e insuficiente. Sin ese primer acto de conteo, no habría agricultura, porque no podríamos planificar las cosechas. No habría comercio, porque no podríamos intercambiar bienes de forma justa. Y desde luego, no habría ciencia, porque la ciencia se basa en medir y cuantificar el universo. Nunca sabremos quién fue. Nunca sabremos dónde ocurrió. Y nunca sabremos cómo se sintió ese instante de revelación. No hay un nombre para esa persona. No hay una fecha en el calendario. No hay un monumento que podamos visitar. Pero cada vez que contamos algo hoy, cada vez que miramos el reloj, que usamos dinero o que medimos una receta, estamos repitiendo sin saberlo ese gesto mental primitivo y revolucionario. Tal vez el mayor misterio de las matemáticas antiguas no sea un teorema perdido en un papiro o una civilización olvidada que construyó maravillas. Tal vez sea este. El día en que alguien, en algún lugar, dejó de ver el mundo como un caos de sensaciones y empezó a verlo como un conjunto de cantidades comparables. Ese día no nació un número. Nació una forma completamente nueva de pensar. Y todavía, miles de años después, vivimos dentro de esa forma de pensar. Este fue el misterio número 10, y apenas estamos empezando. Si te fascinan estos enigmas del pasado, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones, porque el próximo misterio nos llevará aún más lejos. Gracias por acompañarnos en este viaje.